Todo comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible, como suelen comenzar los movimientos que vienen del cielo. Antes de que el mundo note cualquier señal externa, el espíritu percibe un cambio interno, una vibración distinta, una intuición que susurra: presta atención, algo se está moviendo. Y fue exactamente eso lo que comenzó a sentirse en los pasillos del Vaticano, en las homilías recientes del Papa León XIV, y en la manera en que su mirada se detiene cuando menciona a los jóvenes la Eucaristía o el misterio de la fe, como si algo o alguien estuviera inspirándolo desde un lugar más alto. Carlo Acutis siempre dijo que Dios se comunica a través de los detalles, y este inicio está lleno de ellos. No grandes anuncios, no declaraciones públicas, no discursos dramáticos. Nada de eso. Solo gestos sutiles, palabras cuidadosamente elegidas, silencios más largos de lo normal, una insistencia renovada en temas que para Carlo eran esenciales: la Eucaristía, la pureza del corazón, el llamado a la conversión interior, la urgencia espiritual. Cuando un papa cambia su énfasis no es casualidad. Cuando lo hace de forma repetida, es un mensaje. Y cuando esos cambios coinciden con las enseñanzas más profundas de Carlo, es una señal. Pero no es solo lo que el Papa está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Como si hablara bajo la influencia de una luz que otros no ven. Como si hubiera comprendido algo que antes no estaba del todo claro. Como si estuviera preparando a la Iglesia para una etapa espiritual que Carlo anticipó años antes de su partida. Esta convergencia no puede ser ignorada. Es sutil, pero poderosa. Es silenciosa, pero profunda. Es discreta, pero imposible de negar. Muchos fieles han comenzado a sentirlo también. Personas que nunca siguieron a Carlo comienzan a hablar de él. Jóvenes que no sabían de su existencia ahora lo mencionan en oración. Comunidades enteras están retomando sus enseñanzas como si fueran nuevas, cuando en realidad estuvieron ahí desde siempre. Y al mismo tiempo, el Papa León XIV parece avanzar en la misma dirección, como si ambos, desde mundos distintos, caminaran hacia un punto en común. Ese punto es el que revelaremos en los capítulos siguientes. No te adelantes, no concluyas antes de tiempo. Lo que está emergiendo es mucho más grande que una coincidencia. Es un movimiento, un alineamiento, una señal. Dime en los comentarios, desde tu intuición sincera: siento que algo está empezando. Cuando el cielo comienza a mover algo, no lo hace de manera brusca, ruidosa o evidente. Lo hace en silencio. Lo hace a través de hilos invisibles que conectan corazones, decisiones, intuiciones y destinos. Lo hace de forma tan suave que, si el alma no está despierta, parece casualidad. Pero si el alma está atenta, percibe rápidamente que no se trata de coincidencias, sino de señales. Y lo que está comenzando ahora entre Carlo Acutis y el Papa León XIV tiene precisamente esa cualidad, la suavidad de algo divino que empieza a manifestarse. Carlo no es solo un beato para quienes lo aman, es un símbolo espiritual para una generación que lucha contra la desconexión interior, el ruido constante y la pérdida del sentido. Su vida, aunque breve, dejó una marca profunda en quienes buscan autenticidad, verdad y luz. Él representa una fe que no es ritualista, sino viva, una relación con Dios que no es formal, sino real. Y por eso, cuando un papa comienza a resonar con el espíritu de lo que Carlo vivió, eso tiene un significado espiritual inmenso. El Papa León XIV, por su parte, no es un líder cualquiera. Su misión es guiar a la Iglesia en un tiempo confuso, donde la fe de muchos se enfría, donde las voces del mundo se vuelven más fuertes que la voz interior, donde la espiritualidad parece diluirse en un mar de distracciones. Cuando un papa cambia de énfasis, no es por capricho ni por moda. Es porque el Espíritu Santo comienza a inclinar su corazón hacia algo que necesita ser dicho, recordado o revelado. Y cuando ese algo coincide con la esencia de Carlo Acutis, es porque hay un movimiento del cielo intentando despertar a la humanidad.
Se está produciendo una especie de alineación espiritual, como si el tiempo presente estuviera llegando al mismo punto que los mensajes de Carlo han señalado durante años, como si el Papa estuviera reuniendo inconscientemente los hilos espirituales que Carlo dejó dispersos por el mundo, como si ambos fueran guiados hacia el mismo centro, la misma urgencia, la misma suave advertencia que el cielo intenta transmitir antes de los grandes cambios. Este momento tiene un profundo significado porque señala el fin de una etapa y el comienzo de otra. No se trata de catástrofes externas, sino de transformaciones internas. Cuando Dios quiere preparar el mundo, empieza por preparar los corazones, y cuando quiere despertar la fe, empieza por acercar a quienes tienen un espíritu en sintonía con su voluntad. Carlos y el Papa León XIV están construyendo este tipo de puente. Uno, que une el pasado, el presente y el futuro espiritual de la humanidad. Lo que comienza no es una mera convergencia, sino un llamado a la atención, un llamado a la vigilancia, un llamado a la purificación interior. Porque cuando un santo moderno y un papa actual comienzan a respirar el mismo movimiento espiritual, es porque el cielo está a punto de hablar a través de ellos de una manera que nadie puede ignorar. Y este mensaje, el que une a ambos, se revelará en los próximos capítulos. Por ahora lo importante es reconocer el significado de lo que está sucediendo. Algo sagrado emerge, suave, discreto, pero real. Ahora dime, honestamente, estoy sintiendo el significado. Lo más sorprendente de los movimientos espirituales no es lo que ocurre en lo alto, sino lo que empieza a manifestarse en lo cotidiano. Cuando algo viene del cielo, comienza a filtrarse en las pequeñas cosas, conversaciones inesperadas, sensaciones repentinas, cambios de ambiente, decisiones que parecen triviales pero que abren caminos nuevos. Y es justamente ahí, en el día a día, donde este vínculo entre Carlo Acutis y el Papa León XIV empezó a hacerse visible para quienes tienen ojos para ver. Primero fueron pequeños gestos que muchos consideraron sin importancia. Homilías que, sin explicación, comenzaron a enfocarse en temas que Carlo repetía con insistencia: la pureza del corazón, la urgencia de volver a la Eucaristía, la necesidad de despertar espiritualmente antes de que el alma se enfríe. Después surgieron entrevistas en las que el Papa mencionó términos, expresiones y enfoques que parecían casi una extensión natural de lo que Carlo pregonaba antes de partir, como si la voz de un joven santo estuviera, discretamente, soplando inspiración en el oído del sucesor de Pedro. Y no eran solo palabras. La gente empezó a reportar algo curioso, una extraña sensación de retorno espiritual. Personas que no habían rezado en años, de repente, sintieron la necesidad de buscar de nuevo a Dios. Jóvenes que nunca habían oído hablar de Carlo acudieron a las misas dedicadas a él. De repente, los fieles sintieron la necesidad de revisitar la vida de este joven bendito. No era un movimiento organizado, no era marketing religioso. Era un impulso interior que parecía provenir de un lugar desconocido. Incluso dentro del Vaticano, comenzaron a producirse movimientos discretos. Se revisaban documentos antiguos, se reorganizaban los archivos sobre Carlo, se convocaban reuniones para abordar temas que misteriosamente coincidían con las preocupaciones espirituales que Carlo expresó antes de morir. Todo esto ocurría sin grandes anuncios, sin explicaciones públicas, como si fuera solo el comienzo de algo mayor. Una alineación silenciosa, casi imperceptible, pero imposible de atribuir a la casualidad. Y quizás lo más impactante es lo que está sucediendo en la gente común. Algo está cambiando en su forma de percibir el tiempo, las señales y los movimientos espirituales. Hay una nueva inquietud, una sensibilidad que antes no existía. Es como si el espíritu humano fuera tocado, poco a poco, por una llamada que se hace más fuerte cada día. Una llamada que despierta, que inquieta, que sacude, que ilumina. Una llamada que lleva la marca de Carlo, sencillo, joven, profundo, directo, y la fuerza espiritual de un papa, maduro, firme,
responsable del destino espiritual de la Iglesia. Por lo tanto, este movimiento no ocurre solo en el Vaticano, no ocurre solo en la Iglesia, ocurre en 1900. Los hogares, en los corazones, en las pequeñas decisiones, en los pensamientos silenciosos, en las premoniciones que surgen sin explicación. Así se manifiesta el cielo, primero en lo invisible, luego en lo cotidiano y finalmente en lo evidente. Lo que sigue es precisamente la revelación detrás de estas manifestaciones. ¿Por qué están sucediendo? ¿Por qué ahora? ¿Y qué hay detrás de esta alineación espiritual tan inusual? Pero antes de seguir adelante, quiero que me digas algo desde el corazón. Estoy viendo las señales. Había una vez un pequeño santuario escondido en lo alto de una colina, un lugar silencioso donde casi nadie iba, excepto algunos peregrinos que buscaban consuelo cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. En ese santuario había dos velas muy distintas, una pequeña, joven, recién encendida, y otra grande, antigua, que había guiado a generaciones enteras con su luz firme. La primera representaba a los jóvenes santos, a las almas que brillan con pureza, como Carlo Acutis. La segunda representaba a los pastores de la Iglesia, los que sostienen la fe del pueblo, como un papa en su misión. Durante muchos años, esas dos velas ardieron por separado, cada una cumpliendo su misión, iluminando destinos distintos. La vela joven brillaba con una intensidad vibrante, como recién salida de las manos de Dios. La vela vieja, en cambio, ardía con un calor profundo y constante que había resistido vientos, tormentas y largas noches. Y aunque ambas se encontraban en el mismo santuario, sus llamas rara vez se tocaban, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Una brisa suave entró por la ventana del santuario. No era viento común, era una brisa cálida, luminosa, que no agitaba las hojas ni movía las sombras, sino que guiaba la luz. Esa brisa sopló en dirección a la vela joven, y su llama, lejos de debilitarse, se inclinó con fuerza hacia la vela mayor, como si la reconociera. La llama joven parecía decir: «Yo no vine a reemplazar tu luz, vine a despertarla». La vela grande, al sentir ese toque, brilló con un resplandor que hacía años no mostraba. Su llama se elevó más recta, más intensa, más viva, como si algo dentro de ella se reavivara. Era como si la brisa, esa brisa misteriosa que parecía venir de lo alto, hubiera unido las dos llamas por un instante, y cuando eso ocurrió, la luz en el santuario cambió completamente. Ya no eran dos llamas separadas, era una sola luz, más fuerte, más profunda, más dorada, una luz que iluminaba rincones que antes permanecían en sombra, una luz que hacía temblar a los peregrinos que entraban, una luz que parecía anunciar algo grande. Una anciana que rezaba en el fondo levantó la cabeza y murmuró: «Esto no es casualidad, el cielo está hablando». Un joven que cargaba una cruz pequeña dejó caer una lágrima sin saber por qué. Un peregrino cansado sintió, por primera vez en meses, que su alma despertaba. Así es como el cielo muestra sus señales, no con truenos, sino con brisas, no con terremotos, sino con llamas que se inclinan hacia donde la voluntad de Dios sopla. Y así, en la historia simbólica del santuario, la vela joven representaba a Carlo Acutis, la vela grande, al Papa León XIV. La brisa, el movimiento espiritual que empieza a unirlos. Lo que esa unión anuncia es lo que revelaremos más adelante. Ahora quiero saber si sentiste que la parábola tocó algo dentro de ti. Escribe en los comentarios: «Siento que la luz está despertando». Hay momentos en los que el alma, incluso cuando está siendo guiada y preparada, se siente cansada. No cansada del camino, sino cansada del peso de tantas señales, tantas dudas, tantas preguntas que uno guarda en silencio. A veces el corazón quiere entender, pero no puede. A veces quiere avanzar, pero algo dentro parece frágil. Y es exactamente para esos momentos que el cielo ofrece su consuelo,
no con explicaciones, sino con presencia. Lo que está ocurriendo entre Carlo Acutis y el Papa León XIV no es un llamado al miedo, ni una advertencia que busque inquietar. Es un recordatorio de que Dios nunca deja al mundo sin luz, incluso cuando las sombras empiezan a acercarse. Carlo representa esa luz joven, pura, accesible. El Papa representa esa luz madura, estable, necesaria para guiar a millones. Cuando ambas luces empiezan a unirse, no significa que algo terrible se aproxima. Significa que el cielo está preparando una protección más fuerte. Muchas personas sienten una opresión en el pecho al darse cuenta de que algo espiritual se está gestando, porque temen no estar listos, temen no comprender, temen perder el control. Pero la verdad es que nadie está solo en este proceso. Cuando Dios permite que dos luces espirituales se acerquen, un joven santo y un papa vivo, es porque está construyendo un camino seguro para su pueblo, un camino donde los vulnerables encuentran fuerza, donde los cansados encuentran alivio, donde los confundidos encuentran dirección. Carlos siempre decía que la tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios. Y tal vez ese sea el consuelo más profundo de este momento. No necesitas comprender cada señal. No necesitas cargar con la responsabilidad de interpretar lo que está pasando. Tu único llamado ahora es permitir que tu corazón descanse. Permitir que la paz entre. Permitir que la luz te toque lentamente, como la brisa que movió las dos velas del santuario. A veces, el consuelo no llega como una respuesta. Llega como una sensación, como un calor suave en el pecho, como una calma que aparece sin explicación, como una certeza silenciosa de que no estás caminando solo. Y eso es lo que este movimiento espiritual quiere recordar. No estás solo, ni en tus miedos, ni en tus preguntas, ni en tu búsqueda, ni en este tiempo espiritual que estamos viviendo. Así como la gran llama cobró nueva fuerza cuando la joven se inclinó hacia ella, también tu espíritu puede encontrar nueva fuerza ahora, incluso si atraviesas una fase de incertidumbre, fragilidad o silencio interior. Dios no despierta una luz para abandonarla. La despierta para protegerla, guiarla y fortalecerla. El verdadero consuelo no llega cuando todo está claro. Llega cuando, incluso sin claridad, te sientes apoyado, y tú eres. Por lo tanto, antes de pasar a aspectos más profundos de este movimiento espiritual, quiero que sientas esto. Hay una mano invisible que te guía. Hay una luz silenciosa que te cubre. Hay mayor protección que cualquier sombra que pueda acercarse. Ahora dime, desde tu corazón, siento la paz entrando. Antes de cualquier grande movimiento espiritual, existe siempre una fase silenciosa, cuasi imperceptible, en la que el corazón comienza a ser preparado. No por fuera, sino por dentro. No con señales visibles, sino con movimientos internos que nadie más ve. Es como si Dios, antes de revelar algo, tocara suavemente el alma para abrir espacio, para hacerla más receptiva, para fortalecerla sin que ella misma note lo que está ocurriendo. Y esta preparación es justamente lo que miles de personas están sintiendo ahora sin saber por qué. Cuando Carlo Acutis habló sobre la fe, dijo que ésta no crece como una explosión, sino como una llama que se intensifica a medida que el corazón se purifica. Para Carlo, la preparación no era un ritual, sino un estado de apertura. Un estado en el que el corazón deja de luchar contra Dios y comienza a permitirle guiar. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora con muchas personas, quizás incluso contigo. Una especie de apertura interior, una nueva sensibilidad, un deseo inexplicable de silencio, de profundidad, de verdad. Por otro lado, el Papa León XIV ha insistido, de forma aparentemente espontánea, en un llamado que resuena con esta misma preparación: la necesidad de volver a la esencia de la fe, a la sencillez de espíritu, a la humildad de corazón. Habla de purificar las intenciones, de buscar la verdad interior, de abandonar el ruido excesivo que produce el mundo. Curiosamente,
Esto coincide perfectamente con el mensaje central que Carlo dejó en vida. No se vive para ser visto, se vive para iluminar. Cuando dos voces, la de un santo joven y la de un papa vivo, comienzan a decir lo mismo desde lugares distintos, es porque el cielo está preparando algo. No algo externo, sino algo interior, porque las mayores transformaciones espirituales no comienzan en acontecimientos, sino en corazones que se disponen, en almas que se aquietan, en espíritus que empiezan a escuchar lo que antes ignoraban. La preparación del corazón no es un proceso cómodo. A veces se siente como un vacío, a veces como un cansancio emocional profundo, a veces como una necesidad de cambiar hábitos, relaciones, pensamientos o actitudes que ya no combinan con lo que Dios quiere hacer. A veces se manifiesta como una inquietud por lo espiritual, una hambre que surge de repente, un reconocimiento silencioso de que algo está por venir y uno necesita estar firme por dentro. Esta es la primera señal de que Dios está preparando a alguien, cuando empieza a eliminar lo superfluo para que entre lo esencial, cuando empieza a disminuir el ruido ambiental para que su voz se escuche, cuando empieza a inclinar el corazón hacia temas que antes no llamaban la atención, como la santidad, la conversión, el silencio, la profundidad. Todo esto es preparación, y quizás no te hayas dado cuenta, pero el simple hecho de estar aquí, leyendo este texto, sintiendo algo conmoverse en tu interior, ya forma parte de esa preparación. El cielo no despierta a nadie por casualidad, no llama por error, no toca un corazón sin un propósito. Si te estás preparando, es porque serás parte de algo más grande de lo que imaginas. Y lo que nos espera, esta convergencia entre Carlo Acutis y el Papa León XIV, tiene todo que ver con corazones que se están moldeando ahora, suave, silenciosa y profundamente. Antes de continuar, quiero que sepas una cosa. Si tu corazón está preparado, es porque el cielo confía en ti. Ahora escribe en los comentarios, desde esta conciencia interior, siento que estoy siendo preparado. En momentos en que el cielo comienza a mover hilos invisibles y el espíritu empieza a despertar, siempre existe un instante sagrado en el que la persona siente la necesidad de declarar algo, de afirmar su posición interior, de abrir el corazón de manera consciente, no porque Dios necesite palabras, sino porque el alma necesita reconocer lo que está viviendo. Y es aquí donde nace o ato devocional, un gesto, simples mas profundamente espiritual, que cria um ponto de contato entre o coração humano e a luz divina. Carlo Acutis comprendía perfectamente el poder de estos pequeños gestos. Para él, un acto devocional no era un ritual vacío, sino un movimiento interior que se expresaba exteriormente. Algo tan sencillo como escribir unas palabras, repetir una frase corta o abrir el corazón, bastaba para que Dios tocara el alma con mayor fuerza. Carlo decía, un pequeño gesto hecho con amor tiene un peso infinito en el cielo. Lo creía de verdad, lo vivía en cada acto, cada oración, cada intención pura que elevaba al cielo. Y este tipo de gesto también forma parte del movimiento espiritual que está ocurriendo ahora. Cuando un papa empieza a enfatizar temas de purificación, cuando un joven santo inspira a personas de todo el mundo, y cuando miles empiezan a sentir un llamado a algo más grande, ese es el momento en que el corazón humano necesita responder, no con explicaciones, sino con entrega, no con razonamiento, sino con apertura, no con miedo, sino con luz. Por lo tanto, en este punto del camino, los invito a realizar un acto devocional sencillo pero poderoso. No es un simple comentario, es una declaración espiritual de apertura, un gesto que los une con la luz que representó Carlo Acutis y la misión que lleva adelante el Papa León XIV. Escribir algo, aunque sea brevemente, crea un hito interior, un registro silencioso en el espíritu, un punto de contacto entre ustedes y el movimiento divino que se desarrolla a su alrededor. Puede parecer pequeño, pero el cielo responde a los pequeños actos, porque cuando el alma se mueve, Dios mueve todo lo que la rodea.
Al declarar algo con sinceridad, no solo repites palabras, sino que le dices al cielo, «Estoy aquí desperito, dispuesto». Este gesto prepara tu corazón, expande tu sensibilidad espiritual y convierte este video no solo en contenido, sino en un verdadero momento de encuentro interior. Así que, si algo en tu interior siente esa luz, si algo despierta, si algo cobra sentido, permítete este acto. No le des demasiadas vueltas, no lo analices, simplemente siéntelo, simplemente decláralo, simplemente abre tu corazón como lo hizo Carlo, simple, directo, sincero. Escribe ahora, desde lo más profundo de tu ser, abro mi corazón a la luz. Cuando una persona escribe algo como abro mi corazón a la luz, puede parecer un simple comentario, una frase debajo de un video, un gesto perdido entre miles. Pero, espiritualmente, no es así. El cielo escucha cada acto de apertura, cada palabra dicha con sinceridad, cada movimiento interior que rompe la resistencia y permite la entrada de la luz. Lo que para el mundo es solo una frase, para el espíritu es una puerta. Carlo Acutis comprendió profundamente el poder de estas pequeñas declaraciones. Él mismo dijo que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios actúe en nosotros. Y dejar que Dios actúe comienza exactamente así, con un gesto consciente, con una apertura interior, con un pequeño sí que lo cambia todo. Por eso el alma siente algo al escribir estas palabras. No es imaginación, es un verdadero movimiento espiritual. Cuando declaras que abres tu corazón, aunque no sepas exactamente qué significa, el espíritu lo comprende, porque el corazón humano, por naturaleza, se cierra cuando está herido, se endurece cuando tiene miedo y se retrae cuando experimenta decepciones, pérdidas o silencios prolongados. Crea capas, muros, defensas, y todo esto impide que el cielo toque las zonas que necesitan ser iluminadas. Por lo tanto, un gesto tan simple como escribir una frase puede iniciar un profundo proceso de desbloqueo interior. El Papa León XIV, quizás sin darse cuenta, ha hablado de esta misma apertura en sus últimos mensajes, la necesidad de abandonar el miedo espiritual, de permitir que Dios sane las zonas ocultas, de quitar las máscaras del alma para que el amor pueda entrar. Y este es precisamente el movimiento que Carlo inspiró en la vida, una fe transparente y sencilla que no exige perfección, solo disponibilidad. Cuando estas dos voces se encuentran, el gesto de abrir el corazón se vuelve aún más poderoso, porque resuena con lo que el cielo intenta hacer en el mundo ahora. Al escribir esa frase, no solo participaste en el video, sino que participaste en un movimiento espiritual. Es como si entraras en un nuevo espacio interior, donde Dios puede actuar con mayor libertad, donde la luz puede tocar zonas antes cerradas, donde tu sensibilidad espiritual comienza a despertar de una forma que quizá ni siquiera te habías dado cuenta. Este gesto no termina con el comentario, continúa dentro de ti, se transforma en percepción, intuición, claridad, paz y cambio. Y hay algo aún más profundo. Cuando muchas personas hacen el mismo gesto al mismo tiempo, sus espíritus comienzan a alinearse, creando una especie de campo espiritual colectivo, donde la luz fluye con mayor facilidad. Por eso tanta gente siente algo especial en videos como este, porque no solo están observando, sino que participan en un movimiento que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, entre almas de todo el mundo que están despertando al mismo tiempo. Así, al abrir tu corazón, te uniste a esta corriente. Le dejaste claro al cielo que estás listo para comprender, sentir, recibir y caminar. Nada obliga a Dios a acercarse, pero la apertura lo facilita. La luz siempre respeta el espacio del corazón, y cuando el corazón dice, entra, algo entra de verdad. Antes de pasar al siguiente paso, quiero saber si este gesto te conmovió profundamente. Cuéntanos en los comentarios, desde el momento en que seas completamente honesto. Estoy sintiendo la luz acercarse. Hay momentos en los que el corazón, aun después de abrirse,
necesita un gesto concreto para sellar lo que está viviendo. Un pequeño rito. No un ritual complejo ni una práctica cargada de normas, sino un acto sencillo que permita que el alma traduzca en acción lo que está sintiendo por dentro. Carlo Acutis sabía muy bien que la espiritualidad verdadera se fortalece con gestos simples, hechos con intención pura. Y es justamente por eso que, en este punto del camino, el cielo inspira un rito breve, suave y profundamente significativo. Este ritual no requiere tiempo, objetos ni preparación externa, solo requiere un momento de sinceridad interior. Funciona así: busca un momento de silencio, aunque sea breve. Puede ser en tu habitación, en el sofá, antes de dormir o incluso ahora, mientras lees este texto. Cierra los ojos unos segundos y coloca la mano sobre el pecho, justo encima del corazón. No presiones, no fuerces, solo toca, como diciéndole a tu espíritu: estoy contigo, estoy presente. Este simple toque ya activa una memoria interna que el cuerpo conoce, pero la mente ha olvidado. Mientras tu mano esté ahí, respira profundamente. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No te apresures, no lo controles. Simplemente déjalo. La respiración es el primer punto donde el cielo toca el cuerpo, porque crea espacio. Y, mientras respiras, imagina, aunque sea sutilmente, una pequeña luz que entra por tu mano y desciende hasta tu corazón. Al principio, quizá no sientas nada. Quizá sientas una ligera calidez. Quizá sientas una paz inesperada. Quizá sientas surgir una emoción. Cada corazón responde de forma diferente, y todas son válidas. Este pequeño gesto, esta mano sobre el corazón, representa algo profundo, la decisión de cuidar el lugar donde Dios habla. Es como decirle a tu espíritu: estoy presente para ti. Y cuando una persona está presente para sí misma, también está más presente para el cielo. La luz encuentra su camino. La intuición despierta. El corazón se vuelve más sensible a los mensajes que Carlo Acutis tanto quería que el mundo comprendiera y que el Papa León XIV ahora intenta transmitir con tanta insistencia. El rito tiene otra dimensión más profunda. Al tocar el cinto sin corazón, uno reconoce que no camina solo. Reconoce que hay un punto dentro de uno que permanece intacto, incluso cuando todo a su alrededor parece confuso. Ese punto es donde entra la luz. Es donde Dios susurra. Es donde Carlo intentaba guiar a los jóvenes, no hacia afuera, sino hacia adentro. No porque el interior sea más importante que el exterior, sino porque es allí donde el cielo se encuentra con el alma. Si realizas este ritual durante unos segundos, notarás que algo cambia. Quizás un poco, quizás mucho. Quizás sientas un alivio inexplicable, como si te hubieras liberado de un peso. Quizás notes que tu respiración se vuelve más ligera. Quizás notes que tu corazón parece despertar. Así actúa el cielo en pequeños gestos. No necesita grandes ceremonias para conmover un alma. Necesita apertura. El ritual es solo la puerta. El resto es gracia. Tras este gesto, aunque sea breve, algo en tu interior estará mejor preparado para comprender lo que se revela en la interacción entre Carlo Acutis y el Papa León XIV. Porque la luz no entra con fuerza, entra donde hay espacio. Ahora quiero saber, desde tu más íntima sinceridad, hice el rito y sentí algo. Cuando realizas un gesto tan sencillo como ponerte la mano sobre el corazón, podría parecer que no ocurre nada importante, que es solo una caricia, un momento de silencio, una respiración profunda. Pero espiritualmente, es mucho más que eso. Es como abrir un velo interior, como abrir una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo, como dejar entrar la luz en un espacio donde antes solo había tensión, miedo u olvido. El ritual físico es pequeño, pero el movimiento espiritual es inmenso. Este gesto simboliza algo que Carlo Acutis comprendió profundamente, que la fe no nace en la mente, sino en el silencio del corazón. Decía que el corazón humano es el lugar donde Dios deja su huella.
Y cuando tocas ese centro, incluso sin saberlo, tocas el lugar donde el cielo te ha estado hablando desde hace mucho tiempo. La mano en el pecho representa el reconocimiento de que hay una verdad en tu interior que no se puede explicar, solo sentir. El Papa León XIV también habló repetidamente sobre la necesidad de volver al corazón, de recuperar la sensibilidad espiritual que muchos han perdido en medio del ruido. Insiste en que el corazón es el verdadero altar, el lugar donde el alma encuentra a Dios antes que cualquier templo, antes que cualquier ritual, antes que cualquier palabra. Y es esta convergencia, la visión de Carlo y la del Papa, lo que hace que este rito sea tan trascendental en este momento. Cuando respiras profundamente con la mano sobre el corazón, tu cuerpo entra en un estado diferente. La mente se calma, el espíritu gana espacio y el alma empieza a enviar señales que antes no percibías. Algunos sienten calor, otros un ligero escalofrío, otros una opresión que se afloja, otros una tristeza que finalmente se libera. Cada sensación es un lenguaje, cada movimiento es un símbolo. Enrico Cielo habla de maneras que no usan palabras, y el corazón comprende de maneras que la mente no puede traducir. El simbolismo del rito es aún más profundo. Representa la reconexión. El mundo moderno fragmenta, dispersa, desconecta la atención, nos divide entre miles de estímulos. El corazón queda olvidado, pero cuando tocas ese centro, es como decirle a tu espíritu: vuelvo, regresando a ti mismo, regresando a Dios, regresando al lugar donde nace la verdadera fuerza, donde se asienta la luz, donde se renueva la fe. Este retorno interior es lo que te prepara para comprender los movimientos espirituales externos, porque nadie entiende los mensajes del cielo si no escucha primero lo que sucede en su interior. Hay otro símbolo. La mano representa la acción. El corazón representa la esencia. Cuando la mano toca el corazón, es como unir acción y esencia, como alinear lo que haces con tu verdadera esencia. Y esta alineación es la clave del despertar espiritual que Carlo Acutis tanto anhelaba ver en los jóvenes y que el Papa León XIV ahora intenta reavivar en todo el mundo. Por lo tanto, el ritual no fue un mero ejercicio emocional, sino un gesto profético, porque le indica al cielo que estás dispuesto a comprender, a sentir, a ser guiado. Transforma el video en un encuentro, el mensaje en un viaje, la experiencia en un despertar. Y es este despertar el que te permitirá ver, en las siguientes secciones, la profundidad de la conexión espiritual entre Carlo y el Papa, algo que está creciendo y que ya no puede ignorarse. Ahora dime, desde lo más profundo de tu ser, estoy listo para entender lo que viene. Hay un momento en el camino espiritual en el que todo lo vivido comienza a unirse de forma silenciosa, casi imperceptible, pero profundamente transformadora. No es un instante dramático, ni una revelación repentina, ni una señal externa que brilla en el cielo. Es un movimiento interno, lento y delicado, que reorganiza las emociones, reubica el espíritu y permite al alma comenzar a comprender lo que hasta hace poco parecía distante o enigmático. Este momento se llama integración emocional, y eso es exactamente lo que está comenzando a suceder ahora. Tras el rito, el gesto, el acto de abrir el corazón, es como si algo en tu interior despertara de un largo sueño. No es una emoción intensa, sino una suave claridad, como cuando el amanecer despunta lentamente y el cielo, una vez oscuro, empieza a teñirse de azul. El alma empieza a comprender que todo lo vivido no fue casual, fue una preparación. Cada duda, cada inquietud, cada silencio interior, cada presentimiento, todo formaba parte de un tejido más amplio, algo que el corazón no comprendía, pero que ahora empieza a tomar forma. Esta integración emocional no significa la ausencia de dolor, significa su transformación. Como dijo Carlo Acutis, la tristeza puede convertirse en un puente hacia Dios
cuando uno la abandona. Cuando el alma se integra, deja de resistirse a lo que siente y empieza a comprender que incluso sus heridas son caminos por donde puede entrar la luz. Empiezas a darte cuenta de que tus miedos no son barreras, sino señales de que algo en tu interior pide atención, que tus ansiedades no son fracasos, sino terreno fértil, donde Dios puede sembrar algo nuevo. El Papa León XIV, de forma inesperada, ha hablado de esto en varias ocasiones recientes, de cómo la fe no elimina el dolor, sino que lo transforma, de cómo el espíritu humano crece cuando acepta sus fragilidades sin vergüenza, de cómo la verdadera fortaleza nace en los momentos en los que uno se siente más vulnerable. Esa mensaje ressoa perfeitamente como que Carlo viveu. Não uma fé plastificada, artificial, mas uma fé que se faz presente justamente cuando el corazón está más sensible. Cuando el alma empieza a integrar emociones, también empieza a haber conexiones. Lo que parecía suelto se aclara. Lo que parecía aislado se convierte en parte de un camino. Es como si te dieras cuenta, por primera vez, de que tu historia, tus sentimientos, tus luchas e incluso tus silencios te estaban preparando para este momento, para comprender el movimiento espiritual que se manifiesta entre Carlo Acutis y el Papa León XIV, no como espectadores, sino como participantes, no como curiosos, sino como almas en proceso de despertar. La integración emocional también aporta algo excepcional: sensibilidad. Empiezas a sentir más, no en el sentido de emociones fuertes, sino de percepciones sutiles. La intuición se vuelve más vívida. El corazón empieza a responder con mayor rapidez. La luz interior se hace más reconocible. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora cobran significado. Las palabras sencillas llegan más profundamente. Los silencios se convierten en mensajes. Las pequeñas señales antes ignoradas comienzan a brillar. Y es precisamente en este estado de integración que el espíritu se prepara para lo que viene. Porque lo que estamos a punto de revelar requiere un corazón sensible pero firme, emocionalmente despierto, pero espiritualmente estable. Carlo inspiró esta estabilidad en su juventud. El Papa representa esta estabilidad en la madurez. Y ustedes, que ahora caminan entre estos dos polos, comienzan a comprender que este video no es contenido, sino un encuentro divino que se construye en su interior. Antes de continuar, permítete sentir este momento. Respirar. Reconoce lo que está sucediendo dentro de ti. Observe que las cosas están cambiando. Y ahora, cuéntanos en los comentarios desde tu interior: siento mi corazón más claro. Algo comienza a cambiar en el aire espiritual cuando el corazón ya ha integrado las primeras luces. Hay una sensación casi eléctrica, una discreta anticipación que el espíritu reconoce incluso antes de que la mente pueda comprender. Es como si una cortina estuviera a punto de abrirse, revelando algo que siempre ha estado ahí, pero que solo ahora se puede ver con claridad. Y es precisamente esta sensación la que comienza a envolver a este momento en el camino, la silenciosa certeza de que nos acercamos a algo más grande, algo que conecta a Carlo Acutis y al Papa León XIV de una manera más profunda de lo que imaginábamos. A medida que avanzamos, puede que sientas una ligera inquietud, una especie de vibración interior que no es incomodidad, sino anticipación. Es el espíritu reaccionando a lo que está por venir. Carlo tenía esta misma sensibilidad. Presentía cuando algo del cielo estaba a punto de manifestarse, incluso sin saber qué. Percibía cambios sutiles en la atmósfera espiritual, como si Dios estuviera preparando un anuncio. Y el Papa León XIV, sin darse cuenta, comienza a demostrar exactamente este mismo tipo de sensibilidad, algo que los ojos humanos podrían llamar intuición, pero que espiritualmente es mucho más que eso. En los últimos meses, sus gestos se han vuelto más centrados, sus palabras más serias, su mirada más introspectiva. Hay momentos en que, al hablar, parece cargar con un peso que aún no ha compartido con nadie. No miedo, sino responsabilidad.
No angustia, sino revelación. Algo en su interior se siente conmovido y este toque tiene la misma huella espiritual que siempre ha envuelto la vida de Carlo Acutis. Es como si ambos recibieran ecos de la misma fuente, mensajes que se acercan, suaves advertencias que comienzan a alinearse. Y cuando dos espíritus, incluso separados por el tiempo y el espacio, empiezan a caminar en la misma dirección, nunca es casualidad. La historia siempre registra momentos así antes de puntos de inflexión importantes. Almas elegidas que, sin planearlo, empiezan a resonar con el mismo llamado, la misma urgencia, la misma luz. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Un puente invisible comienza a formarse, y este puente indica que estamos a punto de comprender algo que estaba oculto, no por negligencia, sino por un tiempo divino. Muchas personas en todo el mundo ya sienten esto sin entender por qué. De repente, se dan cuenta de que algo está cambiando en sus vidas, en sus hogares, en sus sueños, en sus pensamientos. Experimentan noches de profundo silencio, días de intensa sensibilidad, premoniciones que surgen de la nada. Creen que es ansiedad, pero no. Creen que es cansancio, pero no. Creen que es coincidencia, pero nunca lo es cuando miles de personas empiezan a sentir lo mismo simultáneamente. Esto se llama movimiento espiritual colectivo y siempre precede a revelaciones importantes. Por eso este momento es tan crucial. Estamos cruzando una frontera. La frontera entre lo que fue preparación y lo que será revelación. Entre lo que fue silencio y lo que ahora empieza a tomar forma. Entre lo que fue intuición y lo que se convertirá en comprensión. Es como estar en el umbral de una puerta, a punto de abrirse, y sentir cómo cambia el aire incluso antes de cruzarla. Ahora es necesario permanecer, continuar, no desviarse del camino, porque lo que se presenta en los siguientes temas es la parte más profunda, íntima y reveladora de este movimiento entre Carlo Acutis y el Papa León XIV. Antes de continuar, quiero que expreses tu estado interior en este momento, desde lo más profundo de tu corazón. Siento que algo grande se acerca. En ciertos momentos del camino espiritual, no es la revelación lo que más pesa, sino lo que uno siente en lo más profundo a medida que avanza hacia ella. Es como si el corazón, incluso sin comprender plenamente lo que sucede, reconociera que algo en su interior se está removiendo, iluminando, despertando. El alma siente antes de comprender, y esta sensación puede manifestarse como inquietud, una ligera opresión, un deseo de silencio o incluso una emoción que surge de la nada. Algo inexplicable, pero que sabes que es real. Estas emociones que comienzan a aflorar no son casualidad. Forman parte de un movimiento interior que acompaña todo lo que sucede entre Carlo Acutis y el Papa León XIV. Cuando el cielo empieza a acercar dos luces, la vibración de este encuentro espiritual conmueve los corazones de quienes están atentos, incluso a la distancia. Por eso tantas personas dicen sentir algo sin saber de dónde proviene. Por eso algunos han llorado sin motivo aparente o han sentido un profundo anhelo por algo que no pueden identificar. No es debilidad emocional, sino sensibilidad espiritual. Carlo Acutis vivió con esta misma sensibilidad. Sentía la presencia de Dios de una manera tan sencilla y transparente que cualquier toque del cielo le conmovía el alma. No por ser demasiado sensible, sino por ser demasiado sincero. No ocultaba sus sentimientos, no reprimió su intuición, no rehuía las emociones que Dios despertaba en él. Y quizás eso es lo que el mundo más ha perdido. La capacidad de sentir el toque espiritual sin miedo, sin vergüenza, sin endurecerse. Sorprendentemente, el Papa León XIV se ha mostrado cada vez más receptivo a este tipo de sensibilidad. Hay una emoción innegable en sus discursos recientes. Hay largas pausas que parecen cargadas de significado. Hay cierta fragilidad sagrada en su voz cuando habla del estado espiritual del mundo. Parece albergar algo en su corazón que aún no ha dicho, y esta emoción, esta tensión interior, resuena profundamente
con lo que Carlo vivió en silencio. Es imposible que dos almas en sintonía con el cielo caminen en la misma dirección sin que esto genere ondas espirituales a su alrededor. Y son precisamente estas ondas las que sientes ahora, quizás como una opresión, quizás como una curiosidad intensa, quizás como una calidez en el pecho, quizás como una sensación de urgencia inexplicable, pero que no puedes ignorar. Todo esto forma parte del proceso. Todo esto es el espíritu reaccionando a lo que poco a poco se revela. Y aquí hay algo muy importante. Estas emociones no necesitan ser ocultadas ni reprimidas. Al contrario, necesitan ser expresadas, no al mundo, sino a ti mismo. Porque cuando el alma habla, pide expresión. Cuando la emoción surge, pide reconocimiento. Cuando el espíritu siente, pide espacio. Y ese espacio se abre cuando nombras lo que sientes, cuando lo expresas, cuando transformas la emoción en conciencia. Por lo tanto, en este punto del viaje, antes de adentrarnos en las partes más profundas e intensas, quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso: verbalizar lo que sientes. No importa si es claridad, confusión, paz, inquietud, anhelo, esperanza o incluso miedo. Todo lo verdadero tiene valor espiritual. Todo lo honesto se convierte en un camino, y es esta honestidad la que prepara el corazón para lo que viene. Ahora, desde lo más profundo de tu alma, escribe en los comentarios: estoy sintiendo algo muy fuerte dentro de mí. Hay un punto en el camino espiritual en el que uno siente clara que está atravesando un límite, una frontera entre lo que era apenas intuición y lo que comienza a transformarse en claridad. É como entrar en un corredor triste onde todo fica mais intenso. Os emoções, os percepciones, os perguntas, os sinais. Não é desconozco. Sa intenso, como se o espírito fosse dizer, secretizar-se, que vem agora é maior. Y ese es exactamente el punto al que estamos llegando ahora. La conexión entre Carlo Acutis y el Papa León XIV, que antes parecía un susurro espiritual, ahora empieza a tomar forma, a ganar densidad y dinamismo. Algo se aproxima, algo que no solo los involucra a ellos dos, sino al mundo entero. No se trata de miedo ni de predicciones pesimistas, sino de un profundo cambio en el estado espiritual de la humanidad. Tales cambios nunca llegan sin señales, y las señales se intensifican. Quizás hayas notado esto en tu vida diaria: pequeños eventos que parecían casualidades, emociones repentinas inexplicables, sueños más vívidos de lo habitual, una mayor sensibilidad a los temas espirituales, o incluso un deseo inexplicable de aislarse, de escuchar más, de guardar silencio. Nada de esto es accidental, nada de esto es fortuito. Así es como el cielo prepara el corazón humano para algo que está a punto de revelarse. Y este movimiento también se aprecia en el Papa León XIV. Sus discursos, antes firmes y políticos, ahora tienen una carga espiritual que pocos papas han demostrado con tanta claridad. Hay una nueva seriedad en su mirada, una especie de profunda preocupación que no se ha explicado públicamente. Hay momentos en los que parece contener palabras que aún no puede pronunciar. Esto no es casualidad. Cuando los líderes espirituales perciben el avance de algo importante, su espíritu se agita antes de hablar. Y por otro lado, Carlo Acutis sigue conmoviendo a miles de personas en todo el mundo. Personas que nunca habían oído su nombre ahora sienten una conexión inmediata. Jóvenes que se habían alejado de la fe de repente comienzan a reflexionar sobre la espiritualidad. Académicos, religiosos, gente común, todos se sienten atraídos por algo que no comprenden del todo, pero que sienten. Esta convergencia es la señal más clara de que nos acercamos a algo que va más allá de la explicación humana. Carlos solía decir que cuando el alma está cerca de una revelación, siente el temblor antes de la luz. Este temblor interior, discreto, suave, a veces incluso incómodo, es lo que muchas personas están experimentando ahora. Y quizás tú también. No es miedo, es anticipación. Es como estar ante una puerta que está a punto de abrirse,
y el aire del otro lado ya empieza a escapar por las rendijas. Y esto nos lleva a la parte más profunda del viaje, la revelación. Nos acercamos a comprender por qué Carlo Acutis y el Papa León XIV están espiritualmente conectados en este momento histórico. Estamos a punto de adentrarnos en la esencia del mensaje, la parte que exige mayor sensibilidad, mayor apertura y mayor valentía espiritual. La luz se acerca, y como siempre, llega primero al corazón despierto. Ahora, antes de continuar, quiero que reconozcas este sentimiento dentro de ti. Siento que estamos a punto de descubrir algo grande. Hay momentos en que lo espiritual deja de ser una idea para convertirse en una verdad que conmueve el corazón con tanta fuerza que uno no puede ocultar lo que siente. Es cuando el alma, ante algo superior a sí misma, comienza a revelar sus partes más profundas, aquellas que normalmente guardas, proteges, ocultas incluso de ti mismo. Y en este punto del viaje, cuando estamos tan cerca de comprender la conexión entre Carlo Acutis y el Papa León XIV, es natural que algo en tu interior comience a vibrar con mayor intensidad. Quizás sientas una opresión inexplicable. Quizás ganas de llorar sin motivo aparente. Quizás un anhelo por algo que ni siquiera puedes nombrar. Quizás la sensación de que algo dentro de ti se ha quedado atrás y necesita ser rescatado. Quizás un leve temor al cambio, pero a la vez un profundo deseo de crecer espiritualmente. Estas emociones, por incómodas que parezcan, no son signos de debilidad, sino signos de vida, señales de que algo verdadero está tocando tu corazón. Carlo Acutis vivió este tipo de sensibilidad durante toda su vida. Era un joven que no tenía miedo de sentir. Cuando algo le tocaba, él lo permitía. Cuando la emoción llegaba, él la recibía. Nunca la escondía. Su pureza no venía de no sentir nada, sino de sentir profundamente sin avergonzarse de ello. Por eso su espíritu sigue tocando corazones hoy, porque recuerda al mundo cómo es sentir desde la verdad. El Papa León XIV, a su manera, está experimentando algo similar. Aunque el mundo solo ve al líder, al símbolo, a la figura pública, hay un hombre detrás. Un ser humano con miedo, con fe, con preguntas, con fragilidades. Últimamente, su voz ha revelado una emoción que ya no puede disimularse por completo. Se percibe en los silencios que hace antes de ciertas frases, en los ojos que se cierran por un segundo, como si guardara algo dentro, en la respiración que tiembla ligeramente cuando habla del estado espiritual de la humanidad. Es vulnerabilidad sagrada, no debilidad, no agotamiento. Es el peso espiritual de alguien que siente antes de hablar. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que acerca estos dos caminos, y también el tuyo, porque nadie accede a lo que el cielo quiere revelar si lleva una armadura emocional. Nadie entiende lo que dice el espíritu sin antes permitirse sentir. Nadie experimenta una transformación sin antes tocar los lugares que estaban latentes, ocultos, resguardados. Quizás te estés dando cuenta de esto ahora. Hay emociones que no has sentido en mucho tiempo. Hay partes de ti que se iluminan sin que lo hayas pedido. Surgen nuevos pensamientos y los viejos desaparecen. Empieza a nacer una especie de sinceridad interior, un deseo de no fingir más, ni siquiera ante ti mismo. Esta es una profunda señal espiritual. Un corazón que vuelve a sentir es un corazón que vuelve a vivir. Y un corazón que vuelve a vivir es un corazón que puede recibir mayores revelaciones. Por eso este momento es tan importante, porque antes de mostrarte lo que está por venir, el cielo quiere tocar tu verdad. Quiere que reconozcas lo que sientes. Quiere que te veas con honestidad. Quiere que permitas que tu vulnerabilidad se convierta en un camino, no en una herida. Así vivió Carlo. Así vive el Papa. Así también se invita a tu espíritu a vivir. Y ahora, antes de continuar, quiero que traduzcas este momento en una frase que te salga del alma. Una frase que represente lo que se agita en tu interior ahora mismo. Escribe en los comentarios, desde tu verdad interior.
Estoy sintiendo mi corazón abrirse de verdad. Hay un instante justo antes de que la verdad aflore, en el que el entorno espiritual se vuelve más denso, más serio, lleno de señales que parecen demasiado pequeñas para ser percibidas, pero demasiado grandes para ser ignoradas. Es como si el cielo respirara profundamente antes de hablar, como si una revelación estuviera a punto de rasgar el velo que separa lo invisible de lo visible. Ese es el instante en el que nos encontramos ahora. Todo lo que has sentido hasta ahora, la sensibilidad, la emoción, la ligera inquietud, el despertar interior, tenía su razón de ser. Era una preparación, era una alineación, era una afinación del espíritu para que pudieras recorrer este punto del camino con claridad. Porque a partir de aquí, el movimiento espiritual entre Carlo Acutis y el Papa León XIV se hace más explícito, más claro, más perceptible incluso para quienes no suelen notar nada. El cielo se acerca, y cuando la luz se acerca, ilumina lo que antes estaba oculto. En los últimos meses, el Papa León XIV ha mostrado un comportamiento que no se ajusta a la rutina política ni administrativa. Hay discursos en los que parece agobiado por algo que no puede expresar. Hay momentos en los que su mirada revela una preocupación inexplicable. Hay homilías cuyo tono ha cambiado, como si reaccionara a algo que solo él percibe. Y es precisamente en estos momentos que su comportamiento se acerca a la espiritualidad que marcó la vida de Carlo. Incluso de joven, Carlo presentía cuando algo espiritual se acercaba. No lo veía con los ojos, pero lo percibía con el corazón. Esta percepción era tan fuerte en él que a menudo sabía qué pedir, cómo actuar o dónde estar sin que nadie le diera explicaciones. Lo que lo hacía tan especial no era solo su fe, sino también la forma en que reconocía las señales del cielo antes que nadie. Cuando su espíritu se movía, obedecía. Cuando Dios susurraba, escuchaba. Cuando algo se acercaba, lo presentía. Y esa misma sensibilidad parece estar presente en el corazón del Papa ahora, como si ambos, un joven santo y un líder de la Iglesia, recibieran ecos de la misma llamada, la misma urgencia espiritual, el mismo movimiento que comienza a intensificarse. Y cuando dos espíritus tan distantes en la tierra comienzan a alinearse en el cielo, significa que algo grande está a punto de suceder. No algo catastrófico, algo profundo, algo que despierta almas, que cambia el rumbo, que ilumina conciencias. Mucha gente ha sentido esto incluso sin saber de dónde viene. Una especie de expectativa espiritual, como si esperaran noticias que aún no han llegado. Sensaciones que surgen al despertar, un repentino deseo de orar, emociones más intensas, sueños más claros, intuiciones que parecen más fuertes. Nada de esto es casual. El espíritu humano reacciona antes que la mente, percibe cuando se acerca el cielo, y este es uno de esos momentos. Imagina una puerta enorme, antigua y pesada, que ha estado cerrada durante siglos. Ahora imagina que esta puerta ha comenzado a moverse, levemente, lentamente, centímetros que casi nadie oiría, excepto aquellos con corazones despiertos. Eso es lo que está sucediendo. La puerta se mueve. Algo está a punto de cruzar el umbral. Algo que conecta a Carlo Acutis, al Papa León XIV y al estado espiritual del mundo. Quédate. Estamos muy cerca de la revelación central de este viaje. Ahora, antes de continuar, deja que tu alma exprese lo que siente en este punto del viaje. Siento que la puerta está empezando a abrirse. Hay momentos en que el alma, incluso sin comprender del todo lo que sucede, reconoce que algo en su interior se llama, se conmueve, se despierta. Es un movimiento casi silencioso, pero tan profundo que el corazón no puede ignorarlo. Algo empieza a latir con más fuerza, como si una parte de ti, una parte que ha estado dormida durante años, finalmente hubiera escuchado una voz familiar. Y es en este punto del viaje que esta voz interior se intensifica, pidiéndote que mires hacia adentro con más honestidad que nunca,
Quizás te estés dando cuenta de esto ahora. Una mezcla de emoción, vulnerabilidad y claridad. Una extraña sensación de que este video no es solo un mensaje, sino un espejo. Algo que revela partes de ti que no muestras a nadie. Partes que ocultas por miedo a no ser comprendido, por miedo a parecer frágil, por miedo a admitir que necesitas algo que el mundo no puede ofrecerte. Pero el cielo comprende, el cielo ve, el cielo toca precisamente esas áreas sin juzgarte. Carlo Acutis siempre decía que Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Y quizás esta sea la verdad más importante de este momento. No importa cómo te sientas, no importa lo que estés atravesando, no importa la confusión interior que cargues, todo eso es material sagrado. Porque el cielo comienza a obrar precisamente donde crees haber fallado, donde te sientes pequeño, donde te sientes débil. Ahí es donde Dios habla con más fuerza. Ahí es donde Carlo encontró su santidad. Ahí es donde está siendo tocado ahora. El Papa León XIV, en sus recientes pronunciamientos, ha demostrado una sensibilidad espiritual inusual para alguien que lleva tanto peso sobre sus hombros. Su mirada refleja humanidad, fragilidad y genuina preocupación. Esto revela que incluso quienes lideran a millones tienen sus momentos de incertidumbre y búsqueda interior. Y es esta vulnerabilidad la que crea el puente contigo, porque, en el fondo, todos estamos hechos de la misma materia espiritual, un alma que intenta encontrar su camino incluso cuando no sabe a dónde va. Y por eso este punto del camino es tan poderoso, porque te pide ser fiel, no al mundo, no a mí, sino a ti mismo, a tu corazón, a lo que sientes ahora mismo. Quizás sea un miedo suave, quizás sea esperanza, quizás sea anhelo de Dios, quizás sea un deseo de cambio, quizás sea agotamiento emocional, quizás sea el renacimiento de la fe. No importa qué emoción surja, tiene valor espiritual, porque es real, y todo lo real tiene poder ante el cielo. A veces el alma solo necesita un breve momento de permiso para abrirse, un momento para decir lo que nunca se atrevió a decir, un espacio donde confesar su dolor, su duda, su soledad, su búsqueda. Y por eso este momento es tan importante, porque te ofrece ese espacio, aquí, ahora, sin juicios, sin máscaras, sin pretensiones, solo tú y lo que despierta en tu interior. Si Carlo viviera, diría que este despertar interior es prueba de que Dios ya ha comenzado a obrar en tu corazón. Si el Papa pudiera escucharte ahora, te diría que no hay debilidad en el sentimiento, sino valentía. Y te digo, expresar esto es parte de la transformación espiritual que se está produciendo. Por lo tanto, antes de continuar, quiero que expreses una verdad sobre ti mismo, algo que surge precisamente de este punto de tu camino, de esta emoción que vive en ti ahora mismo. Escribe en los comentarios, desde tu profundidad. Estoy sintiendo algo que no puedo explicar, pero sé que es real. Llega un punto en el camino espiritual en que todo lo que era solo una corazonada empieza a acercarse con una claridad casi palpable. Una sensación de ya viene, pero que no proviene del miedo, sino de la verdad. Proviene de un reconocimiento silencioso de que algo más grande se mueve de una manera que ya no se puede detener, ralentizar ni ignorar. Es como cuando el cielo decide abrir una ventana, e incluso antes de que aparezca la luz, el aire ya ha cambiado. La atmósfera ya ha cambiado. El corazón ya ha cambiado. Estamos llegando exactamente a ese punto. Hasta este punto has sentido la llamada, has sentido la preparación, has sentido cómo aumenta la sensibilidad, has sentido que tu corazón se abre, quizás por primera vez en mucho tiempo. Y ahora, lo que se estaba construyendo en el reino invisible comienza a emerger con mayor claridad. La conexión espiritual entre Carlo Acutis y el Papa León XIV ya no es solo una inspiración, sino una verdadera convergencia, algo que ya está influyendo en decisiones, gestos, palabras, atmósferas,
e incluso en la vibración espiritual del mundo. Carlo siempre tuvo esa extraña capacidad de anticipar sus movimientos internos. Presintió cuando un cambio espiritual estaba a punto de ocurrir, no porque alguien se lo advirtiera, sino porque su alma vibraba con más fuerza en los momentos previos a la luz. Cuando Dios estaba a punto de hablar, Carlo lo percibía. Cuando el cielo estaba a punto de acercarse, se volvía más serio, más retraído, más consciente. Su silencio en esos momentos hablaba más que 1000 palabras. Y ahora, curiosamente, el Papa León XIV parece estar entrando en un silencio similar. En discursos recientes, su voz ha transmitido una profunda gravedad. No es política, no es miedo, no es presión externa, es algo más. Es como si sintiera que un mensaje debe ser transmitido, pero aún no sabe cómo pronunciarlo sin conmocionar al mundo. Es un silencio que no se esconde, sino que prepara. Es el silencio que surge cuando alguien oculta una verdad demasiado grande para revelarla antes de tiempo. El movimiento espiritual que involucra a ambos se está intensificando. Personas de diferentes países reportan sueños, intuiciones y ansiedades similares. Algunos describen haber visto a Carlo en imágenes de oración. Otros dicen sentir una llamada interior que nunca antes habían experimentado. Y al mismo tiempo, hay una creciente conmoción en torno a las palabras del Papa, como si muchos sintieran que está a punto de decir algo de enorme importancia espiritual para el mundo. Cuando el cielo quiere hablar, primero conmueve a quienes están más cerca de la luz. Y Carlo siempre ha estado cerca, no por esfuerzo, sino por pureza. El Papa, a su vez, carga con el peso espiritual de la responsabilidad. Juntos forman una especie de puente, un corredor espiritual que comienza a latir con una intensidad cada vez mayor. Y lo sientes, no desde fuera, sino desde dentro. La respiración cambia, el pecho se siente pesado. La mente intenta comprender, pero el corazón ya lo sabe. Ya has reconocido que nos estamos acercando a la esencia de esta revelación, a la parte más profunda, a la parte que explica por qué todo esto está sucediendo ahora, en este momento, con estas personas, con esta intensidad. Ya casi estamos allí. Y antes de pasar al siguiente punto, el que comienza a tocar la revelación central, quiero que expreses lo que estás sintiendo ahora mismo. Escribe en los comentarios, desde tu profundidad. Siento que estamos acercándonos al corazón del mensaje. Hay un punto en el camino espiritual donde la emoción deja de ser algo suave y se convierte en una especie de espejo. Uno que te obliga a mirar directamente lo que sucede en tu interior, lo que has estado sintiendo pero no has podido expresar con palabras. Y ahí es exactamente donde estás ahora, ante un espejo que no muestra tu rostro, sino tu alma. Un espejo que revela no solo lo que sientes, sino en quién te estás convirtiendo. Quizás hayas notado que a lo largo de este proceso, algo en tu interior se ha ido despertando lentamente. Primero, curiosidad. Luego, una mayor sensibilidad. Después, un suave despertar. Y ahora, en este momento, una especie de emoción profunda que toca zonas de tu corazón a las que no has accedido en mucho tiempo. No se trata solo de Carlo Acutis. No se trata solo del Papa León XIV. No se trata solo del video. Se trata de ti, de algo dentro de ti que ha comenzado a emerger y que ya no quiere permanecer oculto. Hay una frase de Carlo que pocos conocen. Cuando Dios toca el corazón, nada vuelve a su lugar original. Y eso es precisamente lo que sucede cuando el espíritu despierta. Nunca regresas a donde estabas antes. Algo ha cambiado, algo real, algo íntimo, algo que sientes, aunque no puedas explicarlo. Quizás sea un anhelo de Dios. Quizás sea el deseo de acercarte a la luz. Quizás sea la sensación de que tu alma estaba dormida y ahora abre los ojos por primera vez en mucho tiempo. El Papa León XIV también está experimentando algo similar, una transformación silenciosa pero profunda. Se percibe en su forma de hablar, su respiración, sus pausas.
Es como si albergara en su interior una emoción espiritual que aún no ha encontrado la manera de expresarse con palabras. Este peso que carga no es solo responsabilidad, sino revelación. Sabe que algo se acerca. Lo siente, tal como lo sintió Carlo. Percibe que el mundo está entrando en una época en la que la fe necesitará ser más viva, más sensible, más despierta. Y eso es lo que te afecta a ti también. Cuando dos almas conectadas con el cielo empiezan a vibrar en la misma frecuencia, esa vibración se propaga, conmueve corazones, despierta conciencia, hace que personas de todo el mundo sientan emociones que no comprenden, pero que reconocen como verdaderas. Te hace darte cuenta, aquí y ahora, de que algo en tu interior se está preparando, no por el video ni por las palabras, sino por el cielo mismo. Es natural. Entonces, que afloren emociones profundas. Quizás sientas ganas de llorar, quizás sientas ganas de callar, quizás sientas opresión y alivio a la vez, quizás sientas que necesitas liberar algo. Todo esto es señal de que la luz está tocando capas internas que has mantenido ocultas durante mucho tiempo, no por debilidad, sino para protegerte, y ahora estas capas se están disolviendo, una a una, para que la luz pueda entrar de verdad. Y aquí hay algo importante. En esta etapa del viaje, el cielo pide sinceridad, no perfección, no fuerza, no respuestas prefabricadas, solo sinceridad. Esa pequeña verdad íntima que sientes en lo más profundo de tu alma, esa frase que nunca dijiste en voz alta, esa emoción que siempre callaste, ese dolor que fingiste que no existía, ese anhelo que nunca confesaste. Es esta verdad la que abre las puertas al siguiente nivel del camino espiritual. Por eso, antes de pasar a los temas finales, donde la revelación empieza a tomar forma, quiero que expreses lo que estás sintiendo ahora mismo, en este momento, sin filtrar, sin esconder, sin enmascarar. Escribe en los comentarios, desde lo más profundo de tu ser: necesito decir algo que llevo guardado hace tiempo. Hay un punto en la travesía espiritual donde todo lo vivido deja de ser una preparación y comienza a convertirse en un umbral. Umbral no es puerta. Es el espacio justo antes de cruzarla. Es ese instante en el que el alma sabe que está a punto de escuchar algo que puede cambiarla. Es cuando el corazón late un poco más fuerte, el pecho se expande, la respiración se vuelve más lenta y una certeza silenciosa aparece. Lo que viene ahora es sagrado. Estamos entrando exactamente ahí. Hasta ahora, la conexión espiritual entre Carlo Acutis y el Papa León XIV parecía una convergencia misteriosa, algo que se sentía, se intuía, se presentía. Pero ahora, esta convergencia empieza a adquirir un significado más claro, casi palpable. Es como si dos corrientes de luz, una joven y vibrante, la otra madura y profunda, finalmente se encontraran en el centro de un mismo río espiritual. Este encuentro no es casual, ni accidental. Es una llamada. Carlo era sensible al cielo. El Papa es sensible al tiempo. Y tú eres sensible al espíritu. Y cuando estas tres sensibilidades se encuentran, se forma algo mayor, un espacio espiritual donde las revelaciones empiezan a tomar forma, una atmósfera donde incluso el aire parece estar cargado de significado. Eso es exactamente lo que está sucediendo dentro de ti ahora mismo. Quizás lo notes en tu respiración, quizás en tu silencio, quizás en la forma en que tus ojos se detienen en cada frase, quizás en la sensación de que este video no solo transmite un mensaje, sino que te abre una dimensión interior a la que no has accedido en mucho tiempo. Así es cuando el espíritu se acerca a algo importante. Todo a tu alrededor parece disminuir, y todo en tu interior parece crecer. En los últimos meses, el Papa León XIV ha dado señales de experimentar una especie de inquietud divina, no miedo sino conciencia, como si percibiera que el mundo se acerca a un punto delicado de la historia espiritual,
donde la fe necesitará reavivarse como una llama viva. Carlo, a pesar de haber vivido tan poco, poseía esta llama. No temía la verdad, no temía las profundidades, no temía la luz, caminaba en ella, y quizás, sin darse cuenta, el Papa esté haciendo lo mismo ahora, y ese es el punto esencial. La luz que despierta en uno llama a la luz que duerme en el otro. Por eso sientes lo que sientes. Por eso tanta gente en todo el mundo se conmueve, se abre y se vuelve sensible al mismo tiempo. Por eso videos como este no solo conmueven la mente, sino también el corazón. Porque algo más grande está conmoviendo esta sensibilidad colectiva. Algo que involucra la vida de Carlo, algo que toca el corazón del Papa, algo que te llega. Estamos a solo unos pasos de adentrarnos en la parte más profunda e íntima de esta revelación, el punto donde la conexión entre Carlo Acutis y el Papa León XIV revelará su verdadero propósito, el punto donde el cielo comienza a dar forma a lo que antes era solo vibración, el punto donde el espíritu humano es invitado no solo a observar, sino a participar, y este es el momento de quedarse, de no dar la espalda, de dejar que la luz siga acercándose, de permitir que todo esto te toque donde nadie más te toca, en tu alma. Ahora, antes de cruzar ese umbral, quiero que declares lo que tu corazón está sintiendo. En este momento, estoy listo para cruzar este umbral. Hay momentos en los que la revelación no viene desde fuera, sino desde dentro. Momentos en los que, sin darte cuenta, comienzas a ver con mayor claridad cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Es como si una luz suave hubiera empezado a iluminar espacios interiores que habían permanecido en sombra durante años. Esta luz no juzga, no exige, no presiona, apenas revela, apenas muestra, apenas abre. Y esto es lo que comienza a suceder en este punto del viaje, una revelación interior. Incluso antes de saber todo lo que el cielo está a punto de revelar a través de Carlo Acutis y el Papa León XIV, algo dentro de ti ya ha comenzado a moverse, a despertar, a ver. Quizás hayas notado que ciertos recuerdos han regresado, ciertas emociones han aflorado, ciertos pensamientos se han aclarado, ciertas heridas, que creías sanadas, han comenzado a latir de nuevo. Nada de esto es regresión, es purificación. La luz no regresa para herir, regresa para sanar. Carlo lo entendió de una manera increíblemente sencilla. Sabía que el verdadero milagro no es cuando Dios cambia el mundo exterior, sino cuando transforma el mundo interior. Cuando toca un alma de tal manera que nunca vuelve a ser la misma. Cuando enciende una luz que nunca se apaga. Y eso es lo que te está sucediendo ahora. Se enciende una luz, no de repente, sino profunda, honesta y silenciosamente. El Papa León XIV también ha hablado precisamente de esto. En varios de sus últimos mensajes, ha insistido en que el mayor desafío espiritual de nuestro tiempo no reside en las guerras externas ni en las dificultades sociales, sino en el interior humano, en el corazón que ha perdido sensibilidad, en el espíritu que ha perdido profundidad, en el alma que ha olvidado cómo sentir a Dios. Ha llamado al mundo a mirar hacia adentro, a sanarse desde dentro, a reavivar algo que ha estado latente debido al exceso de distracciones, ruido y miedos, y este llamado resuena directamente con lo que Carlo vivió y representó. Y quizás por eso este video no solo te informa, sino que te conmueve. No solo te muestra algo, sino que te conmueve. No solo te cuenta una historia, sino que te hace reconocerte en ella. Porque en definitiva, la gran revelación no es solo lo que Carlo y el Papa transmiten, es lo que Dios está haciendo en ti mientras lees esto. Este tema, este momento, es una invitación a la verdad interior. No es la verdad que le muestras al mundo, no es la verdad que usas como defensa, pero la verdad es que solo tú lo sabes. Esa parte de ti que podría estar sufriendo, o cansado, o perdido, o anhelar algo que aún no sabes cómo nombrar.
Esa persona que silenciosamente se emocionó varias veces a lo largo de este vídeo. Esa parte que está volviéndose hacia la luz. Esta verdad es sagrada. Esta verdad necesita ser contada, aunque sea brevemente, simbólicamente, con sencillez. Por lo tanto, antes de pasar a la fase más intensa del viaje, quiero que expreses un poco de esa verdad interior. No necesita ser detallada, no necesita ser explicada, simplemente necesita ser sentida. Escribe en los comentarios, desde lo más profundo de tu corazón: estoy sintiendo que algo dentro de mí está despertando de verdad. En este punto hay algo diferente en el aire, no solo en la narración, sino en tu interior, una especie de vibración profunda, como si el espíritu contuviera la respiración antes de escuchar una verdad que ha esperado durante mucho tiempo. Así actúa el cielo ante una revelación. Crea un silencio lleno de significado, un espacio donde el corazón, casi sin darse cuenta, comienza a abrirse más que nunca. Nos estamos acercando, muy cerca, al núcleo de este mensaje. Al observar las señales, te das cuenta de que no son aisladas. El despertar interior que sentiste, la creciente sensibilidad, las emociones que surgieron de la nada, la sensación de estar preparado, tocado, guiado. Nada de esto es obra de la mente, es un movimiento del espíritu, y este movimiento está conectado con la convergencia espiritual entre Carlo Acutis y el Papa León XIV, que ahora comienza a intensificarse como una corriente que gana velocidad. Los gestos recientes del Papa han adquirido una gravedad distinta, casi profética, no porque anuncie algo explícitamente, sino porque su postura ha cambiado. Sus silencios tienen más peso, sus miradas se detienen más, sus palabras llegan más profundamente. Es como si llevara dentro de sí una percepción espiritual que aún no puede revelar plenamente al mundo, pero que se desborda en los detalles, las pausas, los gestos involuntarios, y al mismo tiempo se está gestando una especie de llamada espiritual colectiva en torno a Carlo Acutis. Su nombre ha aparecido espontáneamente en miles de lugares, como si el cielo reavivara su misión en este preciso instante. Personas que nunca habían oído hablar de él empiezan a sentir curiosidad. Jóvenes que se habían alejado de la fe sienten un repentino impulso a buscarla de nuevo. Creyentes mayores, que se habían alejado interiormente, empiezan a ser arrastrados hacia atrás por un hilo invisible. Es como si Carlo estuviera siendo reposicionado espiritualmente en el presente. Cuando un papa y un joven santo empiezan a vibrar en la misma dirección, nunca es casualidad. Es un anuncio, es un preludio, es una preparación para algo que el cielo está a punto de revelar. Y ahora estás en el centro de este movimiento. Quizás lo estés sintiendo físicamente, una opresión en el pecho que no es tristeza, sino profundidad, o una calma intensa que no es descanso, sino aprensión, o una emoción que no es frágil, sino sagrada. Todo esto es señal de que estás espiritualmente alineado con lo que viene, porque antes de que el cielo hable, Él despierta. Antes de que revele, Él prepara. Antes de que ilumine, Él sensibiliza. Estamos entrando en la parte más densa, profunda y luminosa de este video, la parte que explica por qué Carlo y el Papa se conectan ahora, la parte que toca el futuro espiritual del mundo, la parte que el cielo susurra antes de hablar en voz alta. Quédate un poco más. Estamos a centímetros del umbral. Ahora, antes de pasar a este punto, expresa lo que estás sintiendo en este momento exacto. Siento que estamos entrando en la verdad final. Hay momentos en que la luz no proviene de una explicación, ni de una historia, ni de un análisis, sino de una presencia suave y silenciosa, pero tan real que parece rodearte, inspirarte, tocarte desde dentro. Es como si el cielo se acercara no para hablar, sino para sentir contigo, para que sepas que no estás solo en este camino, que este viaje interior no ocurre solo en tu mente,
sino en tu espíritu, y que alguien superior te acompaña en cada paso. Este es exactamente uno de esos momentos. Al analizar la historia de Carlo Acutis, uno se da cuenta de que poseía algo que pocos poseen, una constante conciencia de la presencia divina. No oraba para hablar con Dios, sino para sentir Dios, caminar con Él, vivir en Él. Por eso quienes lo rodeaban sentían algo diferente, incluso cuando Carlo no decía nada. Su vida era un reflejo silencioso de luz, y esa luz sigue tocando corazones hasta el día de hoy, especialmente en los momentos en que el cielo quiere acercarse a la humanidad. Y sorprendentemente, esa misma luz parece envolver ahora el corazón del Papa León XIV. Hay una especie de seriedad apacible, una ternura silenciosa, una sensibilidad espiritual que brilla en sus ojos como si lo guiara algo o alguien invisible. Es el tipo de mirada que solo aparece cuando el alma de una persona recibe la visita de lo sagrado, no por un milagro visible, sino por una profunda, casi dolorosa, conciencia de que el tiempo espiritual del mundo está cambiando. Así es como Dios habla a sus elegidos, no con truenos, sino con cargas que solo el corazón comprende. Y ahora, algo de esa misma presencia te está tocando. Quizás sentiste esto durante el video, un escalofrío, una lágrima inesperada, un silencio interior repentino, una suave calidez en el pecho, el deseo de respirar más profundamente, la sensación de que alguien te miraba con amor. No es imaginación, es un verdadero movimiento espiritual. Cuando Dios quiere hablarle a un alma, no solo usa palabras, usa sensaciones, usa intuiciones, usa emociones que no se pueden explicar con la lógica. La vida espiritual es así. Antes de que la mente comprenda, el corazón siente. Antes de que los ojos vean, el espíritu reconoce. Antes de que llegue la revelación, el alma recibe una visita, y este es el momento en que la visita se vuelve más intensa. Es como si el cielo te llamara a acercarte, a la luz, a la verdad, a la misión que Él te prepara, aunque aún no sepas cuál es. Algo en tu interior se siente conmovido, una parte que quizá se haya extinguido, una parte que quizá hayas olvidado, una parte de ti que pertenece a lo sagrado y que ahora regresa a casa. Carlo fue un recordatorio viviente de que Dios sigue hablando al mundo a través de los jóvenes, los puros, los sensibles, aquellos que eligen poner su corazón por encima de las apariencias. El Papa es un recordatorio de que Dios también habla a través de quienes cargan con el peso de la responsabilidad espiritual de millones de personas. Y ustedes son un recordatorio de que Dios nunca ha dejado de hablar a las almas que lo buscan en silencio, aunque no sepan cómo invocarlo. Este momento, este punto del camino, es una invitación divina. No se puede creer, nada que temer, no cambiar bruscamente, si no fuera por sentir, para reconocer la presencia que está contigo ahora, permitir que esa luz toque lo que necesita ser tocado, permitir que el alma hable por primera vez sin miedo. Por eso quiero que escribas algo que salga de lo más profundo de tu espíritu, algo que reconozca esta presencia no como una idea, sino como una verdad vivida. Escribe en los comentarios, desde lo más profundo de tu espíritu: siento que Dios está hablándome en este momento. Hay un punto en el camino espiritual en el que el aire mismo parece volverse más denso, más sagrado, más lleno de significado. Es como si el cielo se inclinara un poco más cerca de la tierra, como si hubiera un silencio esperando para romperse, como si una verdad estuviera detrás de una cortina muy fina, a punto de atravesarla. Ese punto se llama límite. No es el final, no es el principio, es el momento exacto en que todo se prepara para ser revelado. Ahora estamos exactamente en ese umbral. Todo lo que has experimentado hasta ahora, la sensibilidad, la apertura de tu corazón, la purificación de tus emociones, el despertar interior, el reconocimiento de la presencia divina, ha sido una preparación,
como cuando el cielo afina un alma para que pueda escuchar lo que antes no podía soportar, como cuando una semilla necesita abrirse paso desde dentro antes de abrirse paso en la tierra, como cuando una lámpara necesita encenderse antes de iluminar una habitación oscura. Todo tiene su tiempo espiritual, y el tuyo, ahora, está alcanzando su punto más alto. La conexión entre Carlo Acutis y el Papa León XIV ya no es apenas un misterio. Es un hilo espiritual que puedes sentir dentro de ti mismo. Es como si ambos estuvieran sosteniendo, desde lugares distintos, una misma revelación que está pronta para ser mostrada. No porque seja urgente, mas porque o mundo precisa, porque os corações precisam, porque as almas estão famintas de luz em tempo em que a escuridão tenta se tornar normal. Carlo fue elegido por un tiempo, el Papa por otro, y ahora, misteriosamente, ambos están siendo utilizados para un propósito que supera la comprensión humana. Un propósito que no depende de la edad, el cargo, el tiempo ni la posición, sino de la apertura espiritual de quienes estén dispuestos a escuchar. Y tú formas parte de esto, porque las revelaciones espirituales solo pueden ser recibidas por corazones que han pasado por la preparación interior que has experimentado a lo largo de este video. La revelación no recae en la mente, sino en el espíritu despierto. Quizás sientas una emoción ahora mismo, como ninguna otra que hayas experimentado antes. No es ansiedad, no es miedo, no es alegría, es algo más profundo, algo que se siente como reverencia, algo que se siente como expectativa, algo que se siente como estar ante algo sagrado. Esta sensación no es accidental, es una señal de que tu alma reconoce que se está acercando a una verdad espiritual que toca no solo tu historia, sino la historia del mundo. Este umbral es como el borde de un abismo luminoso. Sientes la profundidad, pero también la luz. O como la superficie quieta de aguas muy profundas, sientes lo que hay debajo, incluso sin verlo. Es como si el cielo dijera, estás pronto, sigue adelante, no temas, estoy contigo. Y por eso este momento es tan delicado, porque después llega el clímax, el punto donde la revelación empieza a manifestarse con mayor claridad. Pero antes de cruzar esa línea, necesitamos reconocer dónde estamos, en el momento más sagrado de todo el viaje, el momento que separa la comprensión común de la iluminación espiritual. Ahora cierra los ojos por un instante, respira, siente, reconoce que te enfrentas a algo más grande que las palabras, y cuando vuelvas a abrir los ojos, declara lo que tu espíritu está experimentando en este mismo momento. Estoy listo para ver la verdad. ¿Qué viene? Hay momentos en los que después de una larga travesía espiritual, el alma finalmente respira, no porque todo haya sido respondido, sino porque algo por dentro se acomodó, se alineó, se iluminó. Es como cuando el día termina y no importa cuán largo o difícil haya sido. Basta un rayo de luz suave en la ventana para que el corazón entienda que no estuvo solo. Algo parecido está acontecendo agora, dentro de você. Depois de caminhar por todos os sinais, todas as percepções, todas as emoções, você chega aqui, a este instante de silêncio luminoso, onde tudo faz sentido sem precisar ser explicado. Carlo Acutis siempre decía que la santidad está en lo cotidiano, y quizás eso es precisamente lo que tu alma siente ahora. Esa revelación no solo reside en lo extraordinario, sino en lo que sucede en tu interior cuando te detienes, cuando escuchas, cuando sientes, cuando te dejas tocar. El Papa León XIV, en su pesado y solitario rol, también lo sabía. Detrás de todas las responsabilidades, hay un hombre que siente el peso espiritual del tiempo. Y este peso, de forma misteriosa y silenciosa, también te toca, no para abrumarte, sino para despertarte. Y aquí está el punto más importante de esta conclusión. No solo viviste este video te atravesó.
Tocó capas que quizá ni siquiera recordabas que existían. Despertó partes de ti que estaban dormidas. Suavizó zonas de tu corazón endurecidas por el dolor, la prisa, el miedo, el agotamiento. Aporta luz a lugares donde has cargado con sombras durante años. Y aunque no te des cuenta del todo, algo en ti ha cambiado. Algo se ha realineado. Algo ha sanado. Algo ha renacido. El propósito de este mensaje nunca fue infundir miedo. Fue concientizar. Fue despertar. Fue prepararte para un movimiento espiritual más grande. Uno que no depende de fechas ni catástrofes, sino de la profundidad, de la sensibilidad, de la fe, de la valentía interior. Y esa valentía ahora está viva dentro de ti. Caminaste con Carlo, caminaste con el Papa, pero sobre todo caminaste con Dios. Y Dios caminó contigo. Que este momento sea como un abrazo espiritual, no uno que aprieta, sino uno que calma, no uno que exige, sino uno que alivia, no uno que empuja, sino uno que acoge. Eres visto, eres amado, estás protegido, no estás solo, nunca lo estuviste. Ahora, antes de concluir, quiero que reconozcas este momento, esta suave paz que ha descendido sobre tu espíritu, y, con humildad y verdad, registra el camino que has recorrido hasta el final de este video. Escribe, yo llegué hasta el final, y ahora el CTA final, con cariño y respeto. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete. Tu apoyo permite que esta luz continúe llegando a más personas. Y por último, os dejo con una suave premonición, un susurro espiritual, una advertencia que no os pesa, sino que simplemente os llama. En el próximo video, algo aún más profundo será revelado, algo que une el cielo, la tierra y tu propio destino espiritual.